El versículo de memoria dice así: y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. La introducción dice que para poder considerar el ministerio de Jesús, se debe tener en cuenta que de los 4 evangelios, el de Juan es el único que suministra una estructura básica cronológica desde el principio hasta el fin, lo cual permite calcular la duración del ministerio de Jesús en aproximadamente 3 años y medio. Él menciona 4 Pascuas dentro de su ministerio. La primera es la del año 28 después de Cristo, en la cual se lleva a cabo la visita de Jesús a Jerusalén después de su bautismo, Juan 2:11 al 13, después de su primer milagro en Galilea en las bodas de Caná, y fue con su familia y muchos otros galileos a Jerusalén, donde purificó por primera vez el templo. Mediante este acto, él anunció su misión como Mesías y comenzó su ministerio. Deseado de todas las gentes, 128 al 132, Elena de White. Hay que tener en cuenta que Jesús fue bautizado varios meses antes de la primera de estas Pascuas, probablemente en el otoño del año 27. La segunda Pascua fue el 29 después de Cristo, durante la cual se estaba llevando a cabo el ministerio de Jesús en Judea. En esa Pascua realiza el milagro de sanar al paralítico de Betesda y es rechazado por el Sanedrín. La tercera de Pascua es el 30 después de Cristo y en esta Pascua Jesús no estuvo presente en Jerusalén. Ahí comienza el ministerio de Jesús en Galilea, donde se produce también la alimentación de los 5.000 y el primer rechazo en Galilea. La cuarta Pascua es en el año 31 después de Cristo y es cuando se produce la crucifixión de Jesús. El comienzo de su ministerio se da en Judea, Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y se extendió desde la Pascua del año 28 después de Cristo al 29 después de Cristo. En este periodo de tiempo, Jesús vino desde Jerusalén hasta la ribera del Jordán. La gente se agolpó para oírle y sus discípulos aumentaban diariamente. Muchos venían para ser bautizados, pero aunque Jesús mismo no bautizaba, sí sancionaba la administración de este rito por sus discípulos. Así puso su sello sobre la misión de su precursor, Juan el Bautista, lo cual causó celos entre los discípulos de Juan y los de Jesús. Pero Juan dijo claramente a sus discípulos: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y la oye, se goza grandemente en la voz del esposo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:28 al 30. Pero los sacerdotes y rabinos, al ver el poder de Jesús sobre las muchedumbres, que era mayor aún que el de Juan, se opusieron a él amargamente. Fue en Judea donde Cristo reclutó a sus primeros discípulos. Su divinidad se manifestó en la primera purificación del templo y en la sanación de los enfermos, especialmente en la curación del paralítico en el estanque de Betesda, que hablaba a las claras de su filiación con el Eterno.
Cristo comenzó aquí, en la capital del país, su ministerio, porque quería dar primeramente a los dirigentes de Israel la oportunidad de ser los heraldos del reino y de la gracia de Dios. Pero este milagro tan maravilloso realizado en sábado causó la determinación firme del Sanedrín de querer matarlo. Jesús fue llevado ante este tribunal para responder a la acusación de haber violado el sábado. Si no estuvieran sujetos a los romanos, los judíos le habrían dado muerte. Su emplazamiento ante el Sanedrín determinó una abierta condenación de sus enseñanzas, culpándolo no solo de blasfemia, sino además de traición. Jesús afirmó ante ellos que Él era el Hijo de Dios, que había sido enviado al mundo. Los jueces lo miraron con asombro e ira, y finalmente lo censuraron públicamente en la primavera del 29 después de Cristo. Lanzaron una proclama pública para prevenir a la nación contra él y pusieron espías para que siguieran sus pasos, esforzándose por hallar una causa que les permitiera iniciar una acción legal contra él. También dispusieron que hubiera espías para que lo vigilaran. Indudablemente era la atmósfera propicia para condenarlo a muerte. Después de esta introducción, donde damos un pequeño resumen del ministerio en Judea, vamos al ministerio de Jesús según Marcos. Los 3 evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas no dicen una palabra al respecto del primer ministerio de Jesús en Judea, que se extendió, como ya hemos dicho, desde la Pascua del año 28 después de Cristo hasta la del año 29 después de Cristo, con un retiro fugaz a Galilea durante el invierno del año 28-29. Jesús tuvo mucho éxito en este primer ministerio en Judea, ya que muchedumbres acudían a él y sus discípulos bautizaban a muchos, como ya hemos dicho. Juan el Bautista y Jesús predicaban ambos en Judea en este tiempo, y la popularidad que había gozado Juan se estaba volcando gradualmente hacia Jesús. Mateo 3:26. Esta fue una de las causas del retiro de Jesús a Galilea, porque se produjeron contiendas entre sus discípulos y los de Juan, y por prudencia decidió alejarse. También contribuyó a esto el rechazo de Jesús por parte del Sanedrín después de la curación del paralítico en el estanque de Betesda, y un tercer factor fue el encarcelamiento de Juan el Bautista, que fue al mismo tiempo del rechazo de Jesús por el Sanedrín. Por tanto, Jesús se fue a Galilea en la primavera del año 29 después de Cristo, lo cual señala el comienzo formal del ministerio en Galilea, deseado de todas las gentes, 198 y 199, Elena de White. Galilea estaba lejos de Jerusalén y por lo tanto menos expuesta a las influencias de los dirigentes religiosos de Judea. Los habitantes de Galilea eran de corazón más sencillo y tenían menos prejuicios, eran más fervientes y sinceros y estaban dispuestos a escuchar el mensaje de Cristo en forma imparcial. Marcos 1, 16 al 20 se refiere específicamente al comienzo del ministerio de Jesús en Galilea. Comenzó con el anuncio de que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Marcos 1:15. El pueblo entendía esta declaración en referencia al reino mesiánico que estaba por establecerse, pero entendían que esto implicaba el establecimiento de un reino terrenal para los judíos y el triunfo subsiguiente sobre todos sus enemigos. Pero el anuncio de Jesús
tenía que ver fundamentalmente con el establecimiento de un reino espiritual, no terrenal, y la referencia al tiempo que se había cumplido tenía que ver con la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, cerca de cuyo fin se iba a confirmar el pacto con muchos y se quitaría la vida al Mesías. Por tanto, cuando Jesús comenzó su ministerio, el tiempo estaba maduro para el establecimiento de su reino. Veamos ahora el llamamiento junto al mar. Marcos 1, 16 al 20. En la época de Jesús, el mar de Galilea o lago de Genesaret lindaba con la zona más rica y poblada de toda Palestina. La mayoría de la población de Galilea era judía, pero al estar a bastante distancia de Jerusalén, punto central del judaísmo y en cierto modo un poco alejada de los prejuicios y de los antagonismos del judaísmo, por lo cual era el lugar ideal para que Cristo realizara su obra. Mientras muy temprano por la mañana Jesús caminaba junto al mar, vio 2 barcas. Una de ellas era la de Pedro y Andrés, que eran hermanos, y la otra era de Jacobo y de Juan, 2 parejas de hermanos que tenían una empresa pesquera con jornaleros incluidos. Les hizo una extraña invitación: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Por qué estos hombres dejaron todo inmediatamente y le siguieron? ¿Qué fue lo que les llevó a dejar su ocupación para llevar una vida incierta como seguidores de un maestro itinerante que hasta ese momento no parecía haber logrado mucho éxito? La razón la encontramos comparando Marcos con Lucas. Allí se dice que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan habían estado toda la noche tratando de pescar algo, pero nada habían sacado. Estaban sin duda desanimados por la pesca infructuosa, a lo que se sumaba la triste situación de Juan el Bautista, de quien habían sido discípulos, y también el pensamiento de que este nuevo maestro, Jesús, no había podido ganarse la confianza y el apoyo de los dirigentes judíos durante su ministerio en Judea. Mientras tanto, la gente había comenzado a reunirse alrededor de él, y era tan grande la muchedumbre que Jesús, para escapar de la presión de la multitud, le pidió a Pedro, el jefe de la empresa pesquera de estos 2 pares de hermanos, que se apartara un poco de la orilla en su barca, y se subió a ella, y de esa manera enseñó a la muchedumbre reunida en la ribera. El honrado del cielo estaba declarando al aire libre a la gente común las grandes cosas de su reino. Había allí ancianos apoyados en sus bastones, robustos campesinos de las colinas, pescadores, mercaderes y rabinos, ricos y sabios, jóvenes y viejos, enfermos y dolientes, que se agolpaban para ver y oír las palabras del Maestro. Como dijo Isaías 9:2, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí Isaías se estaba refiriendo a los habitantes de esta región de Galilea. Después de terminar su predicación, Jesús le dijo a Pedro que se dirigiese mar adentro y echase su red. Pedro había sido pescador desde su niñez y a su empresa le había ido bastante bien. Como pescador experimentado, pensaba que su conocimiento de la pesca era superior a la de Cristo, que había sido carpintero. La noche era el único tiempo favorable para pescar con redes en las claras aguas del lago, pero ahora Jesús había dado la orden y el amor a su maestro los indujo a obedecerle. Juntos Simón y Andrés, su hermano, dejaron caer la red. Al intentar sacarla, era tan grande la cantidad de peces que encerraba que empezó a romperse. Se vieron obligados a llamar a Santiago y a Juan en su ayuda.
Cuando hubieron asegurado la pesca, ambos barcos estaban tan cargados de peces que corrían peligro de hundirse. Pero a Pedro ya no le importaba nada, ni los barcos, ni su carga. Este milagro era para él una manifestación del poder divino, porque vio en Jesús a aquel que tenía sujeta a toda la naturaleza bajo su dominio. Al mismo tiempo sintió vergüenza por su incredulidad y gratitud por la condescendencia de Cristo, pero sobre todo tenía un sentimiento tan fuerte y claro de su impureza ante la pureza infinita. Por ello, mientras sus compañeros juntaban y guardaban la pesca, Pedro cayó a los pies del Salvador, exclamando: «Apártate de mí, que soy hombre pecador». Sin embargo, se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. Por eso Pedro y sus compañeros, cuando Jesús les dirigió el llamamiento: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», inmediatamente dejaron todo y le siguieron. El tercer punto es un inolvidable servicio de adoración. Marcos 1, 21 al 28. Jesús y sus 4 recientes discípulos entraron en Capernaum. Capernaum era una ciudad a orillas del mar de Galilea. Tenía una aduana y una guarnición romana y una sinagoga que había construido el capitán de la guarnición. Era el hogar de Simón, Pedro y Andrés. La sinagoga era un punto importante en la vida comunitaria judía y sirvió más que ninguna otra institución para conservar la religión, la cultura y el sentido de la individualidad racial de los judíos. En ella no se realizaban sacrificios de animales, sino que se celebraban servicios cada sábado en los cuales se leía y explicaban la ley y los profetas. Servía también como un tribunal local y como una escuela. Era un día sábado, el primero después de la pesca milagrosa. Allí Jesús predicó en la sinagoga y la gente se admiraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, en marcado contraste con los escribas. No se refería a las enseñanzas de hombres de siglos pasados. Él hablaba públicamente como teniendo él mismo autoridad, recibida directamente del Padre. Los escribas acostumbraban a decir que cierto rabino o maestro había dicho así y así. Jesús, en cambio, declaraba: «Os digo». Los escribas, que en su mayoría eran fariseos, como maestros oficiales de la ley oral y escrita, estaban en controversia constante con Jesús. Hacían gala de minuciosos legalismos con los cuales procuraban determinar la legitimidad de los actos más insignificantes de la vida. Proyectaban dudas sobre el significado de las Escrituras en vez de aclararlas y consideraban a las tradiciones de los padres iguales o superiores a las mismas Escrituras, con lo que invalidaban la ley de Dios. Estando en plena predicación, un hombre que tenía un espíritu inmundo, o sea, un demonio, lo cual indica un espíritu superior a los hombres, que en el Nuevo Testamento se refiere siempre a un espíritu malo, un ángel caído, un diablo. En los evangelios se registran 6 casos específicos de posesión demoníaca. Primero, el hombre de la sinagoga de Capernaum. Segundo, un mudo endemoniado, Mateo 9, 32 al 34. Tercero, los 2 endemoniados gadarenos, Marcos 5, 1 al 20. Cuarto, la hija de una mujer cananea, Mateo 15, 21 al 28. Y quinto, el hijo de un hombre no identificado, Marcos 9, 14 al 29. Y sexto, María, en Marcos 16, 9. Obviamente había más personas poseídas por malos espíritus a quienes Jesús liberó y sanó,
y no figuran en el Evangelio. Este endemoniado, el de la sinagoga, cuando Jesús estaba hablando de su misión de liberar a los que eran esclavos del pecado y de Satanás, cuando los presentes estaban prestando suma atención a este mensaje, Satanás quiso desviar la atención de la gente e impulsó al endemoniado a dar gritos y decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lo que el endemoniado estaba diciendo era algo así como: ¿qué tenemos en común tú y nosotros los endemoniados? Y a continuación confesó que Jesús era el Hijo de Dios, porque según Santiago, los demonios creen y tiemblan, y su conocimiento de la voluntad y de los propósitos de Dios debe exceder en mucho al de los hombres. ¿Has venido a destruirnos? Este demonio estaba anticipando con terror el juicio de Dios, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Y temblaba y temía que Cristo estuviera por ejecutar un castigo divino sobre él. Llamó a Cristo el Santo de Dios, es decir, el que tenía una estrecha relación con Dios. Pero Jesús lo reprendió al espíritu inmundo, pero no lanzó sobre él un juicio de maldición, especialmente por revelar que él era el Mesías, o sea, que le dijo que se callara. Bien sabía Jesús que exponer públicamente su mesianismo en ese momento tan solo despertaría muchos prejuicios contra él. Además, la turbulenta situación política de Palestina produjo muchos falsos mesías que proponían una rebelión contra Roma, y Jesús procuraba evitar ser considerado como un mesías político en el sentido popular, porque esto habría enceguecido a la gente en cuanto a la verdadera naturaleza de su misión, y habría dado a las autoridades un pretexto para poner fin a sus actividades antes de lo planeado en el bosquejo o plan de Dios. Además, Jesús procuraba que los hombres lo reconocieran como el Mesías. Al observar su vida perfecta, escuchando sus palabras de verdad, presenciando sus extraordinarias obras y reconociendo en él el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Solo le ordenó que saliera del hombre, al cual estaba enloqueciendo. Entonces el demonio abandonó su presa, no sin antes sacudirlo con violencia. El hombre fue derribado al suelo y sacudiéndose con convulsiones violentas, parecía que iba a morir en manos del demonio. Finalmente, recuperó el estado normal de dominio propio y la salud. Entonces, los que habían observado esto se sorprendieron sobremanera, porque Jesús ejercía autoridad indiscutible sobre los demonios, que ante una sola palabra suya, los demonios huían aterrorizados, a diferencia de los exorcistas judíos, que eran muy populares en ese tiempo porque había muchos endemoniados. Y estos exorcistas judíos se valían de encantamientos, de hechicerías y de otros procedimientos supersticiosos. Los demonios reconocían inmediatamente la autoridad de Jesús y confesaban quién era él. Gracias a este episodio en la sinagoga,
La fama de Jesús se extendió como reguero de pólvora por toda Galilea. En el Evangelio de Marcos, Satanás es declarado un enemigo derrotado. El cuarto punto es más ministerio sabático, Marcos 1, 29 al 34. Al salir de la sinagoga ese sábado se dirigieron a la casa de Simón Pedro en Capernaum. Allí encontraron que la suegra de Pedro estaba enferma, acostada con fiebre. Y Lucas 4:38 aclara una gran fiebre. Lucas era médico. Debido a los pantanos que había cerca de Capernaum, cuyo clima era subtropical, se supone que la dolencia de la suegra de Pedro podría haber sido malaria o paludismo. Los discípulos fueron a Jesús con este problema y el Maestro Divino tomó la mano de la mujer, un toque personal de amable simpatía, empleado comúnmente por Jesús, y la mujer sanó inmediatamente al contacto con el poder divino mediante la fe. No solo se sanó, sino que se levantó y continuó con las actividades de su hogar antes de la puesta del sol. Y luego que el sol se puso y por lo tanto se terminó el reposo sabático, multitud de enfermos fueron llevados hasta la puerta del hogar de Pedro. Esta fue una ocasión memorable para todos los discípulos que fortaleció su fe. Había realmente una multitud tal ante la puerta de la casa de Pedro que Marcos la describe con una hipérbole. Dice, toda la ciudad se había congregado y además de enfermos había muchos endemoniados. Nos preguntamos, ¿por qué había tantos endemoniados en el tiempo de Jesús? La posesión demoníaca era muy común en el tiempo del ministerio de Cristo y esto se debía a la mayor actividad de Satanás y sus ángeles malvados en un esfuerzo extraordinario para oponerse a la obra de Cristo. Además, los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás porque habían descuidado el único medio para vencerlo, que es la palabra de Dios. Los dirigentes de Israel sí estudiaban la palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, pero lo hacían con un espíritu prejuiciado, solo para sostener sus tradiciones de origen humano y sus propias creencias. Así, la palabra era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad. De la misma manera, hoy muchos eruditos y teólogos se ocupan de disecar las claras palabras de Dios, tergiversarlas y hacerlas confusas, y esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Desea de todas las gentes 2.22, 2.23, Elena de White. Durante horas y horas, los enfermos y poseídos llegaban y se iban. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como este. Había voces de triunfo y liberación, y el Salvador se regocijaba en la alegría de ellos. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente fue sanado, y ya era muy avanzada la noche, y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día de excitación y Jesús buscó descanso. El quinto punto dice el secreto del ministerio de Jesús, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este término, muy de mañana, aún de noche, se usaba generalmente para referirse a la última vigilia de la noche, que iba desde las 3 a las 6 de la madrugada. Como era el comienzo del verano, el sol salía alrededor de las 5 de la mañana y la primera luz del alba podía ser visible más o menos a las 3:30 en la latitud de Capernaum.
Jesús debe haber dormido muy poco esa noche, pues ya era tarde en la noche antes que se fueran las multitudes de la casa de Pedro. El Salvador buscó un lugar desierto, cuando aún estaba oscuro, para estar solo, donde no pudieran encontrarlo las multitudes, y allí buscaba comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros, participantes de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios, y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina, a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y a las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y tortura del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo. Este fue el secreto del ministerio poderoso de Jesús. En la oración encontraba nuevas fuerzas y energía para continuar su obra. En conclusión, vamos a mencionar 5 características distintivas del ministerio de Jesús. Primero, su ministerio incluía el papel activo de Dios en el ministerio diario. El Padre y el Hijo trabajaban en estrecha asociación. Y él dijo, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Segundo, la misión de Juan desde Capernaum a toda Galilea. Capernaum fue su base de operaciones durante la mayor parte de su ministerio público, al punto que Mateo 9:12 la llama su ciudad. Marcos describe a Jesús yendo de un lugar a otro en la región de Galilea, y los pueblos cercanos incluían las zonas más distantes y despobladas fuera de la ciudad. Fue así como se cumplió la profecía de Isaías 9:1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Tercera característica, Jesús, hombre de oración. Jesús realiza una acción tras otra. Marcos es el evangelio de la acción, el evangelio en movimiento. Sin embargo, aunque Marcos hace hincapié en un Jesús muy activo y ocupado, también subraya que el ministerio de Jesús giraba en torno a una vida de oración. Cuarto, la autoridad de Jesús. Para el judaísmo y el cristianismo primitivos, Dios era la autoridad suprema. La cuestión era cómo se mediaba esa autoridad divina para llegar a la humanidad. En el judaísmo estaba mediada por la Torá, que luego debía ser interpretada mediante debate y votación por parte de los eruditos calificados. Para Marcos, la autoridad de Dios está mediada por la palabra de Jesús, que simplemente se pronuncia. Sin embargo, la gente también asocia la enseñanza de Jesús con la autoridad, una autoridad que se asocia visiblemente con las acciones de Jesús. Marcos asocia y corrobora la autoridad de Jesús con los milagros que realiza. En otras palabras, la autoridad de Jesús implica tanto conocimiento como poder. Y quinto, Jesús y los demonios. En Marcos se destaca el enfrentamiento de Jesús con los demonios que desafían el ministerio suyo.
El mal está presente desde el comienzo del ministerio de Jesús, desde el caso del endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Los demonios reconocían lo que los líderes de Israel no aceptaban acerca de Jesús y su identidad, que Él era el Santo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús siempre vencía a los demonios, al punto que los demonios exclamaban: ¿has venido a destruirnos? En estos casos de expulsión de demonios de sus víctimas humanas, Jesús tiene el poder porque Él hace efectiva la soberanía de Dios. Los demonios pueden protestar, pero no pueden impedir que la soberanía de Dios se extienda rápidamente contra el pecado y el poder liberador de la palabra de Jesús. Él es soberano por encima de los espíritus demoníacos. Su dominio es dominio eterno e incluye la supremacía sobre los poderes terrenales y las fuerzas espirituales malignas. Y finalmente, vemos la última característica del ministerio de Jesús, la sexta, es que la vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y de devoción a sí mismo, sino que trabajó con esfuerzo fervoroso, persistente e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. Así también, los que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros, por quienes Él murió, compartan el don celestial. Camino a Cristo, página 78.